Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor, sensor de oxígeno de 4 cables. Aquí usted aprecia en la pantalla que tenemos varios sensores de oxígeno y te daré un dato muy interesante, todos están buenos. Todos estos sensores fueron reemplazados, pero no era la falla que el mecánico o que el técnico indicaba. Estos sensores de oxígeno prácticamente se reemplazan sin tener el conocimiento o sin hacerle el diagnóstico respectivo. Aquí tenemos uno de 2 cables, el cual hace la misma función, pero el de 4 cables, su trabajo es más eficiente porque tiene un calentador. Te voy a hablar específicamente del que tiene 4 cables, el que posee el calentador. ¿Qué sucede con estos sensores de oxígeno? No se le da el diagnóstico que necesita para así determinar si el sensor de oxígeno está bueno o está malo. Los colores del sensor de oxígeno de 4 cables pueden variar dependiendo del fabricante. Aquí tenemos uno que es totalmente diferente al resto, ya que los colores pueden variar según el fabricante. Te voy a hablar del que tiene los 2 cables blancos, el cable negro y el cable gris. Los 2 cables blancos son del circuito del calentador. El cable gris es la tierra o la masa de computadora y el cable negro es la señal de salida que va hacia la computadora. ¿Por qué? Porque este sensor de oxígeno prácticamente su función principal es monitorear la cantidad de oxígeno en los gases de escape, enviando así una señal de voltaje a la computadora para que ésta equilibre la cantidad de aire y combustible. Tenemos un problema con una Chevrolet N300. Miren los códigos que me arrojan. Me arroja código con el sensor de oxígeno 1, el que está antes del catalizador, y me arroja también códigos con el sensor de oxígeno 2, el que está después del catalizador. Una falla muy peculiar. Este vehículo estuvo en otro taller que ni siquiera ustedes se imaginan, estuvo en un concesionario, estuvo en una aseguradora. Le dijeron al cliente que tenían que cambiar los 2 sensores de oxígeno porque estaban malos, porque arrojaba en el escáner que estaban trabajando de mala manera. En este video te voy a demostrar cómo realmente vamos a diagnosticar si realmente son los sensores de oxígeno o si es un fusible, si es un relevador o tal vez puede ser la misma computadora que esté en mal estado. El sensor de oxígeno, como usted aprecia, está antes del catalizador, a la salida del múltiple de escape. Este que vamos a diagnosticar también posee los 2 cables blancos, el cable negro y el cable gris. Entonces nos va a facilitar el trabajo, ya que sabemos que los 2 cables blancos son del calentador, del circuito del calentador, el negro es la señal de salida y el gris viene siendo la tierra o la masa de computadora. Vamos a empezar diagnosticando con el flujo de datos en vivos del escáner. Vamos a revisar que tenemos las señales de salida de los 2 sensores en perfecto estado. Y como usted aprecia, las señales son totalmente elevadas. Por lo general, estos sensores de oxígeno tienen que oscilar un voltaje entre los 0.1 y 0.9 voltios, indicando o mezcla rica o indicando mezcla pobre. Pero este sensor, aparte que no oscila, los 2 sensores aparte que no oscilan, están con un voltaje muy elevado, 1.2 voltios. Como nosotros sabemos que el cable negro es el cable de la señal de salida, el que va hacia la computadora, vamos a corroborar que la información de nuestro escáner es la correcta. Con un multímetro nos vamos a ayudar. Así que el cable negro del multímetro lo colocamos en el negativo de batería y con el otro, el cable rojo, el del multímetro, lo vamos a colocar en el cable negro. Yo me ayudo de un alfiler y miren el voltaje de salida en nuestro escáner. Como te dije, me ayudo de un alfiler. En el cable negro pongo el otro cable del multímetro. Mírenlo bien. Allá, perfecto. En el cable de salida, en el cable negro, el voltaje de salida, el multímetro me indica que tenemos 3.4 voltios, ya que mi escáner no detecta mayor voltaje a 1.2 voltios. Tenemos un voltaje totalmente elevado, errado. ¿Qué haremos a continuación? Vamos a determinar que el circuito del calentador está en perfecto estado. Ya nosotros sabemos que los 2 cables blancos son los
dos cables del circuito del calentador, vamos a revisar en esos dos cables que tenemos continuidad o la resistencia indicada. Y prácticamente tenemos continuidad. Esto quiere decir que el circuito del calentador en los dos cables blancos no está abierto, o sea, no tenemos corto en el circuito del calentador, indicando que nuestro sensor de oxígeno está, o el circuito del calentador está en perfecto estado, no está malo. Vamos a seguir revisando. A continuación vamos a revisar las señales que llegan al sensor de oxígeno. Vamos a colocar el switch en posición de on, pero no vamos a encender el vehículo. El conector del sensor de oxígeno, le vamos a revisar que le estén llegando los 12 voltios, que le esté llegando la masa al calentador, que le esté llegando la masa de computadora también a este sensor de oxígeno. Me ayudo también del multímetro. En uno de los pines, en el primer pin que estamos revisando, tenemos masa. ¿Por qué determinamos que tenemos masa? Bueno, vamos a cambiar nuestro multímetro en posición o en escala de on, específicamente en continuidad, y miren, tenemos continuidad con masa. Quiere decir que tenemos masa. Esa es la masa o la tierra del circuito del calentador. En el siguiente cable que nosotros estamos revisando tenemos 12 voltios. Esa es la alimentación del circuito del calentador. Tenemos la masa y tenemos la alimentación, que es el voltaje de batería al circuito del calentador. Todo perfectamente. En el otro pin del conector vamos a tener 0.4 voltios, que ese viene siendo la señal de salida. Ese es el cable negro. Ese es el cable negro, amigos. Todo va perfectamente. Simplemente nos faltaría la tierra o la masa de computadora. En el último pin vamos a determinar que tenemos 4.3 voltios. Aquí hay algo malo, aquí hay algo errado. El cable gris tiene que tener tierra o masa de computadora. Nuestro sensor de oxígeno no está funcionando perfectamente. ¿Por qué no está funcionando perfectamente? Porque tenemos una señal errada. Vamos a conectarlo para revisarlo bien. Conectamos el conector con el sensor y miren, me ayudo del alfiler y le hago la prueba al cable gris y tengo 4 voltios. 4 voltios, tengo una alimentación de 4 voltios. Esto quiere decir que mi sensor está totalmente distorsionado, ya que tenemos una alteración, o tenemos, en vez de tener tierra o masa, tengo un voltaje de alimentación. Por ende, nuestro sensor de oxígeno va a trabajar de mala manera. No va a trabajar nunca, ni el 1 ni el 2. Entonces corroboramos que tenemos 12 voltios del calentador, tierra o masa del calentador, la señal de salida. También el voltaje está dentro del rango estimado, pero no tenemos la tierra o la masa de computadora. Por ende, este problema no es ningún fusible, no tenemos problemas con el relevador, con relevadores. Tenemos un problema muy grave en esta oportunidad. No son los sensores de oxígeno en mal estado. Es muy raro que los dos sensores de oxígeno se dañen. Entonces nosotros conversamos con la cliente y la cliente nos explicaba que a ella le robaron o le hurtaron el computador o el módulo SM, el módulo de control electrónico, junto con la pacha o el conector de la misma. Ella mandó a la aseguradora el vehículo y en la aseguradora le hicieron este trabajo, le colocaron la computadora nueva y parece ser no, confirmamos que tenemos una señal errada que viene de la computadora hacia los dos sensores de oxígeno. En vez de tener una masa o tierra, tenemos una alimentación. Por ende, nuestros sensores de oxígeno, tanto el 1 y el sensor 2, van a trabajar totalmente distorsionados, totalmente errados. Una manera muy fácil de diagnosticar si nuestro sensor de oxígeno realmente están malos. Así que este video realmente lo hice porque se me dio la oportunidad. Porque muchas veces, te lo digo por experiencia propia, hay que aprender todos los días. Muchas veces cambiamos o reemplazamos una pieza del motor de cualquier vehículo y
no sabemos o no tenemos la certeza si está buena o está mala. Mayormente se cambia sin tener el conocimiento de su estado. En esta oportunidad, pues los dos sensores están buenos. Lo que tenemos mal es una señal errada. Aquí hemos borrado los códigos de TC con el escáner y usted va a notar que vuelven a aparecer una vez, se borran. Vamos a encender, miren cómo la luz del check engine parpadea, intenta apagar, pero vuelve a encender. Cuando nosotros volvemos a escanear, lo estamos haciendo en vivo, miren eso, no está un video editado ni nada por el estilo. Me vuelve a arrojar los mismos códigos con respecto al sensor 1 y al sensor 2. Esto quiere decir que la falla siempre va a permanecer hasta que no se corrija esa misma falla. Sí, hasta que no se corrija la falla de la computadora, de la señal de computadora. Entonces, bueno, así que espero que te haya gustado este video realmente. Pero antes de terminar este video voy a corroborar con otra camioneta. No es la misma, ya que esta camioneta tienen que repararle la computadora. Otra vez tienen que hacerle la revisión exhaustiva. Esta es otra camioneta. Es la misma, o sea, no es la misma, es una misma N300. Tiene el mismo sensor, todo funciona perfectamente. En esta no está fallando. Le vamos a revisar en el cable gris, le vamos a revisar que tenemos masa o tierra. Efectivamente, en el momento que revisamos con el multímetro tenemos un voltaje muy bajo, indicando que tenemos masa o tierra en el cable gris. Si cambiamos la escala de nuestro multímetro y lo colocamos en on, específicamente en continuidad, tenemos masa o tierra en el cable gris, como usted aprecia en la pantalla. Aquí nunca debería llegar voltaje, nunca debería tener en ese cable gris voltaje, ya que se viene siendo la tierra o la masa de computadora. También, como sabemos que el cable negro es la señal de salida del sensor, vamos a colocar nuestro multímetro o el cable del multímetro, nos ayudamos del alfiler, ahí en ese cable negro y vamos a encender el vehículo. Una vez que encendemos el vehículo vamos a notar que nuestro multímetro va a empezar a oscilar. Al oscilar determinamos que nuestro sensor de oxígeno está trabajando perfectamente. El voltaje no debería de sobrepasar el voltio, ya que si sobrepasa el voltio está en mal estado. Él debe oscilar entre los 0.1 y los 0.9 voltios, indicando que mientras mayor sea el voltaje, cuando se acerque al voltio vamos a tener una mezcla rica, y cuando el voltaje sea menor a los 0.5 vamos a tener una mezcla pobre. Y cuando tenemos un rango estimado, o sea, tenemos una oscilación de mezcla rica y mezcla pobre en un rango de 1 segundo, nuestro sensor de oxígeno realmente está trabajando de manera correcta. Entonces, amigos, ahora sí, esto ha sido todo. Lo hice para corroborar que así debería trabajar un sensor de oxígeno de manera correcta. Si te ha gustado este video, dale like, sígueme en todas las redes sociales como Emilio Motor.